Hay frases que son como el aire que respiramos, ¿no? Llevamos escuchándolas toda la vida, las repetimos casi en piloto automático. Refranes parecen pequeñas cápsulas de sabiduría popular, consejos inofensivos para navegar el día a día. Pero, ¿y si en realidad fueran instrucciones sutiles para limitarnos? Para construir jaulas invisibles alrededor de nuestra experiencia. O, dicho de otro modo, ¿y si esa sabiduría popular fuera en realidad una hoja de ruta, y muy eficaz además, para no vivir plenamente? Hacia ahí vamos, exactamente. Hoy nos sumergimos en un texto francamente revelador. Es un análisis del portal de ILUB Psicología, fechado hoy mismo, 10 de enero de 2026, y se titula Refranes que castran los sentidos. Nuestra misión aquí, en esta conversación, va a ser desgranar cómo 5 refranes archiconocidos, uno por cada sentido, podrían estar funcionando como potentes mecanismos de defensa que, lejos de protegernos, nos conducen a una especie de autoamputación. El concepto central que propone el texto es muy potente. Es el de la castración de la palabra y los sentidos. Y es crucial entender, como bien aclara el autor, que no se refiere a nada literal. Es un proceso psíquico. Habla de la construcción de murallas invisibles que levantamos por miedo. Miedo al dolor, a la incertidumbre, a ser vulnerables, y que sin darnos cuenta nos impiden tener una experiencia completa, una experiencia rica y auténtica del mundo. Pues vamos a examinar esas murallas, ladrillo a ladrillo. El texto empieza por el oído, con un refrán que es casi un himno: a palabras necias, oídos sordos. A ver, a primera vista, el consejo parece impecable, ¿no? En un mundo saturado de ruido y opiniones, saber ignorar la negatividad es una herramienta de supervivencia. Desde luego, y tiene su función. Nadie abogaría por absorber toda la toxicidad que nos rodea. El problema, y aquí es donde el análisis se pone interesante, es definir qué consideramos necio. El texto sugiere que a menudo no es lo objetivamente falso o malintencionado, sino aquello que nos incomoda porque toca una fibra sensible. Claro, el refrán no dice a palabras falsas, dice a palabras necias. La necedad es subjetiva. El texto lo describe como una barrera auditiva que levantamos no solo ante lo inútil, sino ante aquello que nos perturba por su incómoda resonancia. Es decir, algo que resuena con una inseguridad nuestra, una duda o un miedo que preferimos no afrontar. Y el mecanismo que describe el documento es un bloqueo preventivo. No es que escuchemos, analicemos y luego descartemos, no. Es un acto reflejo de bajar una persiana auditiva para que ese contenido ni siquiera llegue a ser procesado. La cuestión, claro, es que esa persiana no discrimina. Al bajarla para evitar una crítica que nos duele, quizás también estamos bloqueando una verdad necesaria para nuestro crecimiento. Entonces el peligro a largo plazo, según esto, sería acabar en una burbuja, un aislamiento autoimpuesto. Exactamente. El análisis lo llama un aislamiento afectivo. Nos desconectamos de porciones de la realidad que nos interpelan. Pensemos en una discusión de pareja, por ejemplo. Si cada vez que el otro nos dice algo que nos cuesta asumir, lo catalogamos como palabra necia, no estamos protegiéndonos, estamos dinamitando la comunicación. Nos volvemos sordos no solo a la crítica, sino a la perspectiva del otro. Y eso, a la larga, nos deja terriblemente solos. Esa idea de la desconexión selectiva me parece potentísima y me lleva a pensar en el siguiente sentido: la vista. Si con el oído elegimos no escuchar, con la vista el refrán es aún más directo: ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí la fórmula para evitar el dolor parece matemática. Es la quintesencia de la evitación. Una estrategia que el texto califica, y de forma muy certera, me parece, como una ceguera autoimpuesta. Y la clave está ahí, en el adjetivo autoimpuesta. No es que seamos ciegos, es que activamente elegimos no mirar. Me recuerda la decisión consciente de no leer las noticias sobre ciertas crisis humanitarias o ecológicas porque la angustia es demasiado grande. No es que no existan, es que construimos un punto ciego en nuestra percepción para poder seguir con nuestro día. Pero, ¿a qué coste? Al coste de la autenticidad. El análisis lo expresa de una forma brillante. Dice, convertimos la vista, el sentido de la verdad y el reconocimiento, en un mero filtro de lo conveniente.
Dejamos de percibir la realidad en su totalidad para consumir solo los fragmentos que confirman nuestra visión del mundo o que nos mantienen en una zona de confort. Lo cual nos lleva a una conclusión demoledora que plantea el texto. Dice que esta estrategia deja al corazón en una anestesia que confunde la paz con la ignorancia. O sea, creemos que estamos en paz porque no hay dolor, pero es una paz artificial, frágil, construida sobre un terreno de negación. Y esa anestesia tiene efectos secundarios, claro. Al negarnos a ver el dolor ajeno, o el nuestro, también atrofiamos nuestra capacidad para la empatía, para la compasión, anestesiamos el sufrimiento, sí, pero con él se va también una parte fundamental de nuestra humanidad. La paz real integra el dolor y lo transforma. Esta falsa paz simplemente le da la espalda, esperando que desaparezca. Y, vamos, nunca lo hace. Esta idea de mantener la realidad a distancia, ya sea no escuchándola o no viéndola, parece que se materializa de forma muy literal en el siguiente refrán, el que afecta directamente al cuerpo, al tacto. Ver y no tocar se llama respetar. Este se nos vende como una máxima de la buena educación, casi una virtud. Se presenta como una norma de civismo, ¿sí? Pero el análisis que nos ocupa, bueno, le da una vuelta de tuerca muy provocadora. Plantea que, en muchos contextos, este respeto es en realidad un eufemismo para la represión del impulso. Represión del impulso, suena fuerte. ¿El texto sugiere que deberíamos tocar todo lo que vemos? No, en absoluto. La clave no está en la acción, sino en la emoción que hay debajo. El texto no aboga por anular el consentimiento, ni mucho menos, sino por cuestionar la idea de que el deseo de conectar, de tocar, de sentir la proximidad es inherentemente peligroso o irrespetuoso. El refrán siembra la idea de que la distancia es siempre la opción virtuosa y el impulso de acercamiento algo que debe ser contenido por sistema. Entiendo. Entonces, el mecanismo de defensa aquí sería el miedo. El miedo a lo que podría pasar si ese impulso se liberara, el miedo a la pérdida de control, al rechazo o al caos. Precisamente, se nos enseña a temer nuestro propio anhelo de conexión. Y la consecuencia, como describe el documento, es una parálisis. Las manos, que son nuestras principales herramientas para explorar, crear, acariciar y conectar, se inmovilizan. Y esto nos condena a vivir en una eterna periferia de la experiencia. Somos espectadores de la vida. Observamos el mundo a través de un cristal, pero rara vez nos atrevemos a tocarlo, a sentir su textura, su temperatura. Es una imagen muy potente. Nos quedamos fuera mirando. Y ese miedo al impulso, a lo que podría surgir de nosotros si nos dejamos llevar, me conecta directamente con el siguiente refrán, el que atañe al gusto, o más bien a la boca. En boca cerrada no entran moscas. Un refrán que parece un simple consejo de prudencia, pero que el texto desvela como una trampa de doble fondo. Sí. Esta parte me pareció brillante. El análisis sostiene que sellamos la boca por un doble temor. Por un lado, el miedo a la invasión externa, que entren las moscas de las críticas, de los juicios, de los problemas que otros nos pueden echar encima si hablamos. Es la defensa contra el exterior. Pero hay otro miedo, quizá más profundo, el miedo a la revelación interna. El pánico a que, si abrimos la boca, se nos escape algo que nos haga parecer débiles, ignorantes o, en definitiva, vulnerables. Es el miedo a que lo que salga de nosotros nos expunga. Es una defensa perfecta, que nos aísla por completo. Es como atrincherarse en un castillo, ¿no? Nadie puede atacarte, pero tú tampoco puedes salir. Pienso en el entorno laboral. ¿Cuántas ideas geniales se pierden porque la gente no habla en las reuniones por miedo de decir una tontería? ¿Cuántas relaciones se enfrían porque no nos atrevemos a decir te quiero o esto me duele? Y ahí es donde entra la consecuencia devastadora que señala el texto. Porque al cerrar la boca para que no entren las moscas, también nos impedimos incorporar el alimento de la experiencia, el sabor de lo nuevo, el aliento vital. Por miedo a tragarnos un insecto, nos condenamos a un ayuno permanente. Nos negamos a probar, a saborear, a nutrirnos de la interacción, del debate, de la expresión. Nos protegemos de lo malo, sí, pero a costa de renunciar a todo lo bueno. Un ayuno vital, qué gran concepto, y nos deja desnutrido de experiencias. Nos queda el último sentido, quizás el más primitivo e instintivo, el olfato. Y su refrán correspondiente, no metas las narices donde no te llaman. La prohibición explícita de la curiosidad, una orden directa para que nos ocupemos de nuestros asuntos y no indaguemos en los de los demás.
Sí, pero el texto, de nuevo, va más allá de lo literal. Lo interpreta como una inhibición del olfato, en su sentido metafórico. Nos prohibimos a nosotros mismos oler el ambiente. Oler la tensión en una habitación, oler que algo no va bien en la vida de un amigo aunque no diga nada, oler el peligro o la oportunidad. Es un entrenamiento para la desconexión. Al repetirnos «esto no es asunto mío», no solo evitamos contaminarnos con problemas ajenos, sino que vamos apagando progresivamente nuestro sistema de alarma intuitivo. Es un músculo que, si no se usa, se atrofia. Un momento. Eso es clave, porque choca frontalmente con la corriente actual que nos anima a confiar en nuestro instinto o escuchar nuestra intuición. Este refrán es una orden directa para hacer todo lo contrario. Nos dice, tu intuición es una entrometida, ignórala. Y esa es la conexión final y más profunda que hace el documento. Al negarnos a usar ese olfato para percibir el mundo exterior, acabamos perdiendo la capacidad de percibir nuestras propias señales internas. Es la consecuencia más trágica. El texto lo dice con una claridad meridiana. El yo se queda desprovisto de su brújula instintiva. Por miedo a oler el humo en la casa del vecino, nos volvemos incapaces de detectar la fuga de gas en la nuestra. ¡Qué escalofriante! Entonces, si juntamos todas las piezas, vemos que no son 5 consejos aislados. El texto argumenta que forman un sistema. Un sistema coherente. No son 5 muros independientes. Juntos construyen una fortaleza. Una armadura completa. El documento cierra con una metáfora final que es potentísima. Dice que estos 5 refranes, en conjunto, construyen una armadura sensorial que nos protege, sí, pero que sobre todo nos aprisiona. Y esta armadura nos condena a una única estrategia vital, la huida hacia adelante. La imagen que describe es desoladora y muy gráfica. Pinta una figura corriendo desesperadamente, con todos sus sentidos sellados, los oídos tapados, los ojos vendados, la boca cerrada, las manos atadas a la espalda y la nariz taponada. Y esta figura corre para escapar de una angustia que cree que viene de fuera, del mundo. Pero la trampa definitiva es que la angustia no está fuera. Precisamente, esa es la paradoja cruel. Al sellar todas las entradas y salidas, la angustia se queda encerrada dentro de la armadura, con la propia persona. Y desde ahí dentro, sin válvulas de escape, presiona con más fuerza que nunca. La huida es inútil porque el monstruo del que se huye va dentro del traje. Esto nos lleva al mensaje final del análisis, que es un giro de 180 grados. El verdadero riesgo no es sentir demasiado, ni ver algo doloroso, ni equivocarse al hablar. El riesgo real, y esta es la conclusión del autor, es la inercia de una vida sin experiencia plena. Es el miedo a vivir lo que, paradójicamente, nos lleva a una forma de no vida. El texto lo resume de forma lapidaria. Desconocer el mundo a través de la castración sensorial es, en última instancia, desconocer nuestra propia capacidad de deseo, de goce y de transformación. Por lo tanto, la solución no puede ser correr más rápido, ni reforzar la armadura con más refranes. Todo lo contrario, la liberación, y con esto concluye el análisis, no está en la huida, reside en la audacia de abrir los sentidos, en tener el valor de quitarse la venda, los tapones, de desatarse las manos y abrir la boca, dejar que el mundo entre, con todo su caos y todo su esplendor, con sus moscas y su alimento, porque solo entonces, dice el autor, se puede empezar a sentir y, por tanto, a vivir de verdad. Una idea increíblemente potente para cerrar. Nos deja con una reflexión casi obligada. Si esta castración sensorial nos lleva a desconocer nuestra propia capacidad de desear y de cambiar, la pregunta que queda flotando en el aire es casi inevitable. Sí, después de este recorrido es la pregunta que cada cual debe hacerse. Exacto. ¿Cuál de estos 5 refranes resuena con más fuerza en la propia vida? ¿Qué sentido tendemos a cerrar con más frecuencia? Y la pregunta más importante, y quizá más vertiginosa, ¿qué pasaría si, solo por un día, se decidiera hacer justo lo contrario de lo que aconseja ese refrán?